La ciencia como tal de logística es el proceso de planear, implantar o hacer funcionar, si quieren, la cadena de suministros, desde la producción hasta el usuario final. Muy bien, vamos a hablar entonces, o vamos a responder a la pregunta 31. Dice, señale cuál de las siguientes razones sobre los motivos del incremento del gasto sanitario no es cierta. Envejecimiento de la población, inversión en altas tecnologías, aparición de nuevas enfermedades que consumen muchos recursos, incremento del gasto farmacéutico, menor frecuentación del hospital por parte de la población. ¿Cuál de las siguientes razones sobre los motivos del incremento del gasto sanitario no es cierta? ¿O cuál no hace incrementar el gasto sanitario? El envejecimiento de la población. ¿Aumentará el gasto o no? Sí, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas ancianas normalmente necesitan mayor cuidado, normalmente son portadores de enfermedades crónicas, la hipertensión, la diabetes, y sus complicaciones son típicas o frecuentes en la población de mayor edad. Inversión en altas tecnologías, ¿hará aumentar el gasto o no? Sí, pues, ¿no es cierto? Aparición de nuevas enfermedades que consumen muchos recursos, también, ¿no es cierto? Aparece, no sé, el H1N1, empiezan a estudiar las vacunas probables, la forma de infección, cómo se transmite, etcétera. Entonces se empieza a gastar recursos. Incremento del gasto farmacéutico. Eso es una de las mayores razones del incremento del gasto sanitario, ¿no? La industria farmacéutica es casi, en dinero, mueve casi la misma cantidad que el tráfico de armas, ¿no es cierto? Es una de las industrias que más dinero mueve a nivel mundial, ¿no? Después, muy por debajo, ya está el tráfico de drogas, de estupefacientes, etcétera. O sea, la industria farmacéutica y el tráfico de armas son las industrias o las actividades que más dinero mueven, que más rentabilidad producen. El costo de un medicamento de producción puede ser 20 céntimos y muchas veces lo venden a 100 o 150 soles, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Por el hecho de tener la patente. Entonces, es el dinero que se mueve en el gasto farmacéutico es inmenso, ¿no? No se puede medir muchas veces. La menor frecuentación del hospital por parte de la población, ¿incrementará el gasto sanitario o no? No, pues no, más bien lo va a disminuir, ¿no es cierto? Más bien lo disminuye. Muy bien, la pregunta 32 dice, el Ministerio de Salud desea adquirir equipos médicos por un monto de 15 millones de soles, con libre concurrencia de postores. Para esto se debe realizar licitación pública, concurso público, concurso de precios, adjudicación directa o concurso público con publicación. ¿Qué debería hacer? Cuando el monto es alto, se tiene que hacer dos cosas: o licitación o concurso público, ¿no es cierto? ¿Cuándo se hace licitación? Cuando es un bien o cuando es una obra. Y cuando se hace concurso público, cuando es un servicio. Se van a contratar a alguien, ¿ok? Eso es lo que deben recordar. Cuando el monto es grande, o es licitación o es concurso público. Si el monto es menor, es adjudicación directa o adjudicación de menor cuantía. ¿Ok? Muy bien. En este caso, el Ministerio de Salud desea adquirir equipos médicos por un monto de 15 millones de soles, una barbaridad de plata, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hará? Licitación o concurso público. Entonces, ¿cuándo hacen concurso público? Cuando es un servicio. Equipos médicos, ¿será un servicio o no? No, no es cierto. ¿Qué cosa deben hacer? Una licitación pública, pues. No les van a preguntar los montos, ojo, ¿no? A lo más les van a preguntar esto, ¿no? ¿Cuándo usar qué? La 33 dice, señale lo correcto en el despacho de bienes de vigencia crítica. ¿Qué cosa es vigencia crítica? Vigencia crítica son los bienes que tienen fecha de vencimiento, o sea, que se van a vencer, ¿no? Normalmente medicamentos, insumos, pues, ¿no? ¿Qué dice? Los primeros que ingresan garantizan el stock. Los últimos que salen son los que menos demanda tienen. Los primeros que entran deben ser los primeros que salen. Los bienes que salen primero son de mayor demanda.
Los bienes salen de acuerdo a su mayor accesibilidad en el almacén zonificado. ¿Cuál será respecto a los bienes de vigencia crítica, o sea, los bienes que tienen vencimiento? A ver, los primeros que ingresan garantizarán el stock. No, pues más bien los últimos que ingresan van a garantizar el stock, porque los primeros que van a ingresar los van a empezar a dispender, ¿no es cierto? Los van a empezar a entregar. Entonces, los últimos que ingresan pueden almacenarlos y pueden garantizar el stock. Los últimos que salen son los que menos demanda tienen. Cuando un producto tiene fecha de vencimiento, lo ideal es que los últimos que salen más bien sean los que mayor demanda tienen. ¿Ok? Lo otro, los bienes salen de acuerdo a su mayor accesibilidad en el almacén zonificado. ¿Será correcto eso? No, los bienes que salen o salen de acuerdo a la fecha de vencimiento, pues. Primero se deben entregar y deben salir los que están próximos a vencerse. Y los que tienen fecha de vencimiento más larga pueden ser almacenados. No depende de la accesibilidad. Los bienes que salen primero son de mayor demanda. Los bienes que salen primero deben ser los que menor demanda tienen, más bien, para que no se acumule, pues. Si sale poco, es mejor sacarlos antes. Los primeros que entran deben ser los primeros que salen, eso sí es una norma, ¿no es cierto? Porque los primeros que van a entrar al almacén van a tener fecha de vencimiento más corta. Los últimos que entren van a tener fecha de vencimiento más prolongada, pues. Muy bien, la 34 dice, ¿en qué fases de la cadena de suministros debe intervenir necesariamente el profesional de salud? No se olviden, la cadena de suministros, la cadena logística o cadena de abasto, es aquella cadena que se forma entre el fabricante y el usuario final, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, dice, ¿en qué fases de la cadena de suministro debe intervenir necesariamente el profesional de salud? Selección y programación, adquisición, almacenamiento, distribución o dispensación. ¿En cuál será? A ver, vayamos. Una cadena de suministros, por ejemplo, cualquiera sea, en farmacia. Para dispender, ¿tendrá que ser necesariamente un profesional de salud? Un médico, un químico farmacéutico, el que dispenda, el que le entregue el medicamento al paciente, al usuario. No, no es cierto, puede ser un técnico. En la distribución, el llevar los medicamentos de un lugar a otro, del fabricante hacia las farmacias, tampoco, ¿no es cierto? No tiene que ser un profesional de salud. En el almacenamiento, tampoco, pues, ¿no? El almacén normalmente lo hacen más bien los técnicos. En la adquisición, cuando uno va y compra, ¿no? Hace una compra grande, ¿no? Una compra corporativa, ¿no? ¿Quién puede negociar mejor los precios? ¿No? El economista, pues, ¿no? El contador, ¿no es cierto? Pero para seleccionar y para programar, o sea, para decir, quiero este medicamento, quiero tantas pastillas, no sé, de paracetamol para este mes, quiero tantas jeringas, quiero tanta cantidad de filtros para hemodiálisis, eso necesariamente lo tiene que hacer el profesional de salud, ¿no es cierto? El que esté inmerso en la atención hospitalaria o la atención especializada. Entonces aquí la respuesta es la A. El resto lo puede hacer otros profesionales, la adquisición, el almacenamiento, la distribución, la dispensación, no necesariamente el profesional de salud. Muy bien, la 35 dice, un bien llega a un establecimiento de salud, es evaluado y devuelto por estar dañado o defectuoso, siguiendo un camino hasta el proveedor. Este proceso se denomina cadena de suministros, retorno de exceso de inventario, cadena de abastecimiento, logística inversa o guía de productos obsoletos. ¿Qué era? Era la logística inversa, ¿no es cierto? El retorno de un bien desde el usuario final hacia el fabricante. Muy bien, la pregunta 36 dice, las causas de logística inversa son excepto, o sea, cuando un producto retorna al fabricante, mercancía en estado defectuoso, retorno de exceso de inventario, devoluciones de clientes, pérdida de bienes o productos obsoletos. ¿Cuál será? La mercancía en estado defectuoso,
¿Regresará al fabricante? Sí, pues no es cierto, no sirve, lo devuelve. Retorno de exceso de inventario. Se llega a vuestro almacén una gran cantidad de medicamentos o de insumos que ustedes ven que les va a sobrar, ¿no? O que se les va a vencer. Antes que se venza, lo devuelven al fabricante, pues, ¿no? Porque ustedes saben cuánto van a usar. Devoluciones de clientes. Sí, pues no es cierto, el cliente devuelve un producto y ustedes tienen que devolverlo al fabricante, no se lo van a quedar. Pérdida de bienes. No, pues si se pierde, ¿qué bien van a devolver? Pues no es cierto, ya se perdió, no hay, ¿no? Esa es la respuesta. Los productos obsoletos también, pues, ¿no? Un producto que no sirve, que no es adecuado, lo devuelve. Muy bien, la pregunta 37 dice, las redes de establecimientos públicos de salud, dos puntos, identifique el enunciado incorrecto sobre las redes de establecimientos públicos de salud, públicos dice, comprenden al conjunto de unidades públicas y privadas, comprenden unidades con distinta capacidad resolutiva, se interrelacionan por corredores sociales, se orientan a proveer un plan de servicios de salud, procuran eficiencia y calidad. ¿Cuál será? ¿Para qué sirven las redes? Las redes, lo principal es, procuran eficiencia y procuran calidad. Eficiencia principalmente. Por ejemplo, ustedes tienen un paciente con un resfrío, eso lo pueden resolver en un centro de salud, en una posta de salud, ¿no es cierto? Tienen un paciente que tiene un resfrío complicado con una otitis, de repente tendrá que verlo por ahí el médico internista. Tienen un paciente que tiene una mastoiditis con una sinusitis que no responde al tratamiento, tendrá que verlo el otorrino. Tienen ese paciente mismo que posteriormente tiene una osteomielitis en esa zona, tendrá que verlo un especialista que es, digamos, en rinología. Ese paciente más adelante, después de unos años, tendrá un cáncer, digamos, de senos paranasales, lo tendrá que ver el superespecialista, pues, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Todavía esto no está, digamos, definido en la población acá del Perú. A veces tienen un resfrío y dicen, un asegurado, por ejemplo, tiene un resfrío y en vez de ir al centro de salud o a la posta que está cerca, se va al Revaliate, porque quiere que le vea el otorrino que estuvo en Francia y es especialista en implante coclear para que le vea la garganta y le dé una pastilla, ¿no es cierto? Eso mismo puede ser tratado, ese resfrío puede ser tratado en una posta. Entonces, si el paciente todavía no tiene el conocimiento sobre estas redes, hace un mal uso de los establecimientos de salud, ¿ok? Ese es el ejemplo claro. Tienen una sutura en un dedo y quieren que lo vea en un hospital nacional el cirujano plástico, cuando un médico general lo puede suturar sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, las redes procuran eficiencia y calidad, no despilfarran recursos, pues, ¿qué hacen? Para ir de un hospital de menor nivel a uno de mayor nivel, tiene que ir con una referencia, si no, no es atendido. Y para hacer una referencia, el hospital de menor nivel tiene que justificar que no puede resolver el problema, y solamente así puede hacerse ver en los hospitales de mayor nivel. De eso se trata las redes. Se orienta a proveer un plan de servicios de salud. Sí, pues, ¿no? Los hospitales o los centros de salud de menor nivel tienen unas características especiales, hacen prevención, promoción de la salud, atienden capas simples. Los hospitales de mayor nivel es recuperativo. Los hospitales que tienen mucho más nivel, los hospitales nacionales, hacen una atención recuperativa subespecializada. ¿Okay? Entonces, eso es un plan de servicios de salud. Se interrelacionan por corredores sociales. Eso también es cierto. Por ejemplo, los pacientes que viven en el sur de Lima siempre tienden a ir a hospitales que están en el sur, ¿no es cierto? Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, van a ir al Hospital María Auxiliadora. Es difícil que un paciente de Villa El Salvador quiera hacerse ver en el Hospital Sergio Bernales, por ejemplo, que está en Coyic, ¿no es cierto? A eso se llama corredores sociales. O sea, las redes se han instaurado en corredores sociales. Los pacientes del Callao normalmente siempre iban al Hospital Carrión. Entonces se ha puesto de cabecera al Hospital Carrión para toda la red asistencial del Callao, pues, ¿no?
es un corredor social. Siempre los pacientes están acostumbrados a hacerse ver ahí, y eso se aprovecha la red de establecimientos públicos. Comprende unidades con distinta capacidad resolutiva, sí, pues no es cierto, en mayor o menor nivel. Comprenden al conjunto de unidades públicas, eso es cierto, pero privadas no. ¿Ah? Las redes de establecimientos públicos de salud solamente implican unidades públicas. El nivel privado todavía no ha llegado al nivel en el Perú de tener redes asistenciales. ¿Ok? Todavía no. Normalmente actúan cada uno por su propia cuenta. Muy bien, la pregunta 38 dice, según la norma técnica de la historia clínica de los establecimientos de salud del sector público y privado, el informe de alta contiene el resumen de la historia clínica de, ¿no? Hay un espacio, y deberá realizarse cuando se produzca otro espacio. O sea, ¿cuándo se hace el informe de alta? Es lo que le están preguntando. En consulta ambulatoria, cuando hay un egreso vivo hospitalario. ¿Se hará? En consulta ambulatoria no se hace informe de alta, pues, ¿no? En emergencia, cuando hay un egreso vivo o fallecido hospitalario. ¿Se hará el informe de alta en emergencia? Normalmente no, ¿no es cierto? En hospitalización, y se realiza cuando se produzca un egreso fallecido hospitalario. El informe de alta se hará en hospitalización cuando se produzca un egreso vivo hospitalario. El informe de alta se hará en observación cuando se produce un egreso vivo hospitalario. En emergencia y en observación no se hacen informes de alta, pues, ¿no? Solamente se le da la receta, algunas indicaciones y hay que. Se hace el informe de alta cuando salen de hospitalización y cuando existe un egreso vivo hospitalario. ¿Okay? Cuando es un fallecido no se hace informe de alta. Se hace epicrisis en todos los casos. Cuando hay un egreso de emergencia, un egreso de hospitalización, sea fallecido o vivo, se hace siempre la epicrisis, que es distinto. Pero el informe de alta se hace solamente en hospitalización cuando hay un egreso vivo hospitalario. Muy bien, la pregunta 39 dice, la modalidad de adquisición en la que se da por ganador al postor que ofrece el menor precio referente al bien o servicio a adquirir se denomina licitación pública, subasta inversa, adjudicación de menor cuantía o adjudicación directa. Ya habíamos visto, ¿no es cierto? Eso era la subasta inversa, pues, ¿no? Los proveedores empiezan a tirar el precio hacia abajo y el que da el menor precio es el que gana, ¿no? Al revés de la subasta usual. En la subasta usual es al revés. Gana el que más oferta, el que más precio da por el bien. La pregunta 40 dice, se desea ampliar el servicio de hospitalización de un establecimiento de salud. El monto de la inversión es calculado en 9 millones de soles. El proceso de selección a emplear para elegir el proveedor necesariamente será licitación pública, adjudicación directa, subasta inversa, adjudicación de menor cuantía o concurso público. Cuando hay este tipo de preguntas siempre debemos nosotros ver el monto primero. ¿Es poco o es mucho? En este caso es bastante, es un monto elevado, ¿no? 9 millones de soles. Recuerden, más o menos el monto para diferenciar de una licitación o concurso público y una adquisición de menor cuantía es 1 millón de soles, ¿no es cierto? 1.200.000 y tantos. Entonces 9 millones sobrepasa esa cantidad y de lejos. Entonces, ¿qué cosa quieren hacer? Quieren ampliar el servicio de hospitalización de un establecimiento. O sea, quieren hacer una obra, ¿no es cierto? Cuando quieren hacer una obra y es con una cantidad grande, ¿qué tendrán que hacer? ¿Licitación pública o concurso público? Licitación, de nuevo, ¿no es cierto? La licitación pública. El concurso público, no se olviden, es para servicios, ¿ok? Para servicios. Ahora, la subasta inversa, ojo, es un mecanismo por el cual se puede hacer la licitación pública, el concurso público o la adjudicación, ¿ok? Cualquier tipo de proceso se puede hacer mediante subasta inversa, pero es una opción. O sea, si quieren hacer una licitación pública, ustedes quieren disminuir los costos, pueden hacerlo mediante subasta inversa.
Voy a ampliar la hospitalización, tengo este presupuesto. ¿Quién me da menos? Habrá alguien que diga 13 millones, otro que diga 10 millones, otro que diga 8, otro que diga 7. Entonces, por ahí el que dice 7 es el que gana. ¿Ok? Se puede dar. Pero, de todas maneras, la licitación pública tiene sus normas, tiene sus aspectos legales que se deben cumplir. Muy bien. Para terminar, vamos a ver algunos estudios que se hacen para evaluar o para hacer la evaluación económica de los servicios de salud. ¿Ok? ¿Cuánto me cuesta un servicio de salud y qué cosa me produce ese servicio de salud? Entonces, cuando se hace el análisis o la evaluación económica de los servicios de salud, se pueden hacer 4 tipos de estudios. Un estudio de costos o reducción de costos, donde se va a ver cuánto cuesta un servicio de salud y en dinero cuánto está produciendo o cuánto me está ahorrando. Coste-efectividad son estudios en los cuales se ve cuánto cuesta un servicio de salud y qué me está produciendo en unidades clínicas habituales, qué porcentaje de curación, qué porcentaje de años de vida ganados, qué porcentaje de disminución de las complicaciones, qué porcentaje de disminución de la morbilidad, de la mortalidad, etc. Eso se llama estudios de costo o coste-efectividad. Existe otro estudio que es el de coste-utilidad, cuando se va a comparar o se va a relacionar las unidades monetarias, o sea, el monto en soles, en dólares, en dinero, versus la calidad de vida, principalmente la calidad de vida, años de vida ajustados por calidad. Cuando les hablen calidad de vida versus dinero, están hablando de coste-utilidad. Y el costo-beneficio es cuando se hablan de unidades monetarias. ¿Cuánto se ahorra o cuánto gasta, por ejemplo, un servicio de traumatología y cuánto se está ahorrando en tratar a ese paciente respecto al descanso médico, al tiempo de para laboral, etc. Entonces, no se olviden, coste-efectividad cuando va a medirse en unidades monetarias versus unidades clínicas, tasas de mortalidad, morbilidad, tasas de curaciones, etc. Coste-utilidad, unidades monetarias versus calidad de vida. ¿Ok? Calidad de vida. No solamente años de vida ganados, que sería coste-efectividad, sino calidad de vida. Cuando es calidad de vida, hablan de coste-utilidad. Y coste-beneficio cuando son unidades monetarias entre sí. Muy bien, la pregunta 41 dice, en una revista biomédica se publica un estudio en el que los autores notifican el resultado en coste versus años de vida ganados. ¿De qué tipo de análisis de evaluación económica se trata? Coste de la enfermedad, coste-efectividad, coste-beneficio, coste-consecuencia o coste-utilidad. Habíamos dicho que era coste-efectividad, ¿no es cierto? Coste-utilidad sería calidad de vida en esos años ganados, ¿no es cierto? Ahí sería coste-utilidad. Muy bien, la pregunta 42 dice, los años de vida ganados ajustados por calidad se usan particularmente en los estudios de coste-utilidad, coste-efectividad, coste-beneficio, coste-eficacia o coste-equidad. No se olviden, calidad de vida, cuando vean esa palabra, están hablando de estudios de coste-utilidad. ¿Ok? Coste-utilidad, siempre. Calidad de vida significa coste-utilidad. La pregunta 43 dice, ¿en qué tipo de evaluación económica tanto los costos como los resultados en salud se van a medir en unidades monetarias? Euros, dólares, libras, etc. O sea, en ambos se mide en unidades monetarias. Coste-beneficio, coste-efectividad, coste-utilidad, análisis de minimización de costes o análisis de impacto del presupuestario. Cuando es, por ejemplo, soles con soles, dólares con dólares, etc., es coste-beneficio. ¿Ok? Se miden en ambos rubros, se miden en unidades monetarias. Muy bien, la pregunta 44 dice, el tipo de análisis de evaluación económica que cuantifica los resultados sanitarios en una medida que a una cantidad
y calidad de vida. Corresponde a análisis coste-efectividad, análisis coste-consecuencia, coste-utilidad, coste-beneficio o estudios de coste de la enfermedad. ¿Qué será? Hay una palabra que aquí marca, ¿no es cierto? Análisis de evaluación económica que cuantifica los resultados sanitarios en una medida que aúna cantidad y calidad de vida, ¿no? Cuando es calidad de vida, corresponde al coste-utilidad. Este tipo de preguntas viene generalmente en los exámenes del MIR, ¿ok? Pero por ahí podría venir por acá. Entonces, lo único que tienen que saber para responder este tipo de preguntas es este cuadrito, ¿ok? ¿Qué tipo de estudio es y qué cosas van a cruzar? Muy bien, doctores. Eso es todo por la clase de hoy. Gracias por la atención.